Y me dice, ¿eres español? Le digo, sí. Y me dice, ¿te puedo tocar? La segunda llamada la hice cuando me metieron en una celda. Directos. Sí, con un armenio borracho. En Estados Unidos, sin embargo, se guardan las cosas que no les han gustado y luego te van a llamar y te van a decir, creemos que no eres feliz aquí. En Rusia es más complicado si no hablas ruso que en Estados Unidos si no hablan inglés porque hay más inmigrantes, entonces te puedes meter en una comunidad. Después de publicar este vídeo no vas a poder volver a Rusia. Seguro. Siempre bien, bienvenidos al canal. Para los que no me conozcáis, me llamo Luis, soy de Valencia, España, y este canal normalmente trata sobre Rusia y sobre los viajes que hago. Muchas veces cuando comento algunas cosas sobre la sociedad, sobre la cultura, sobre la economía rusa, pues siempre hay esta tendencia, ¿no?, a contraponer un poco con Estados Unidos, ¿no? Ya es algo positivo, negativo. Yo la verdad estoy un poco cansado del mundo polarizado en el que vivimos, pero no he podido evitar polarizar un poco las cosas en este vídeo, y es que hoy quiero quedar con una persona, con un amigo que ha vivido en Rusia y en Estados Unidos, donde está ahora actualmente. Es mi gran amigo Diego, que ya me está esperando con una cervecita porque seguramente echaba de menos el terraceo de Valencia y tal. ¿Cómo estás? Bien. Diego vivió conmigo unos años en Rusia. La mascarilla y tal. Sí, nos quedamos la mascarilla, ¿no? Sí. ¿Cómo está la cosa de la mascarilla en Estados Unidos? Pues ahora que me fui la iban a reintroducir para espacios cerrados, por lo menos en Virginia, que es donde vivo, pero nunca estuvo obligatoria en sitios públicos. Sí. Aquí en Valencia yo me he quedado alucinado con la cantidad de gente que la lleva, porque en Rusia Sí. todo el mundo está pasando. Claro, porque no es obligatorio, entonces la llevan porque quieren. Sí, la gente la lleva como bien. Es verdad que los turistas pasan también bastante, solo la llevamos nosotros. ¿Echabas de menos Valencia? Hombre, sí, hacía casi 3 años que no venía. ¡Guau, madre mía! Bueno, ¿y Rusia? ¿La echabas de menos o no? En Rusia hace 9 años que no voy. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Sí, a veces un poco. Yo estuve viviendo con Diego en Rusia. Fue una experiencia curiosa. 3 años compartimos ¿Verdad? apartamentos. Sí. ¿Y ahora qué tal? ¿Que estás mejor en Estados Unidos o en Rusia? Es distinto, estoy casado, entonces entre estar casado y vivir contigo pues hay alguna diferencia. Pero bueno, ahora vivo en Alexandria, en Virginia, en Estados Unidos. Antes habías estado Sí, en Nueva antes York, viví ¿verdad? en Albany, es la capital de Nueva York. Estuve allí durante 3 años, 4 años, y luego ya nos fuimos para el sur. Ajá, y viniste directamente desde Rusia casi. Sí, viví en Rusia 3 años más o menos, y luego pasé un año intermedio consiguiendo todos los papeles para poder emigrar allí, que no me lo pusieron fácil. Y porque conocí a mi esposa, que es americana, la conocí allí en Rusia. Y entonces Porque luego, todo el mundo va a Rusia a conocer americanas. sí, ese era el objetivo que tenía de salida y se cumplió. y entonces pues nada, llegué allí en 2013, me tuve que casar en 2 días porque se nos acababa el plazo, y ya pues son 7 años, ¿no? 8 años ya en Estados Unidos. A ver, Rusia es más parecida a España en cómo vives, entonces hay cosas que me recuerdan más a estar en España, quizá porque vivía en una ciudad grande como Samara, ¿no? Y soy de Valencia ciudad. Y Estados Unidos pues es más, la gente vive o en ciudad, pero no es lo mismo porque los centros de las ciudades no son tanto para vivir, son más como lugares donde van a hacer negocios y hay empresas y cosas así. Entonces o vive en la ciudad en zonas donde no hay tanto bar, tanta tienda, que es como aquí, o vive ya fuera en zonas que en España sería algo más parecido a lo que son las urbanizaciones y cosas así, pero no llega a ser lo mismo, o sea, hay diferencia. Yo me acuerdo que Rusia te recibió de maravilla, ¿no? A la primera o la segunda semana ya entras para adentro. Sí, te refieres cuando me pararon, cuando iba andando por la calle y me paró la policía, ¿no? Sí, que fue la primera o la segunda semana. La segunda, llevaba como 15 días, sí. Quedé contigo en la mezquita, estaba cerca de mi casa, y entonces, por lo menos en esa época, Samara tenía muchas calles sin asfaltar. Y cuando yo iba caminando hacia la mezquita, pasó un coche y como era en octubre y estaba todo el barro, pues me salpicó y me llenó todo de mierda, ¿no? Y estaba así muy sucio, y yo creo que por eso un policía que estaba un poco lejos de mí, pero me silbó. Y me silbó y me hizo así, y digo, pues ¿qué voy a hacer? Voy. Y entonces creo que era eso porque le llamó la atención, y entre eso y que iba a la mezquita y tal, no sé. Y se pensó algo. Y claro, llego y me pregunta pasaporte, eso sí que lo entendí, y yo no lo llevaba, lo tenía en casa porque me daba miedo perderlo, entonces siempre lo dejaba en casa.
y yo no entendía y me decía buru, 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 y me dijo narcótico, que también lo entendí, y yo todo el rato decía cho, decía buru, 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 cho, buru, 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 Cho, que es buru. la versión así callejera de no qué, sé. de Cho esto. es como hablaba la gente con la que vivía, entonces yo sabía que era cho. Le enseñó el pasaporte y me dijo el permiso de trabajo. Yo tenía una fotocopia y yo voy y le digo fotocopia, que no se dice así, se dice xerocopia, pero bueno, con ya al final. yo lo que tendría era inventarme las palabras de español, pues más o menos hacía que sonaran rusos. ¿Qué voy a hacer? Entonces decía fotocopia, fotocopia y nada, original. Y entonces yo digo, vos. Ajá. Entonces ya me agarró y me metió para el coche. Y ya dije, bueno, vamos a hacernos amigos porque, quiero decir, Ya puestos. sí, yo no sabía ni lo que estaba pasando, ni podía defenderme, ni tal. Entonces dije, voy a ahorrarme una paliza y voy a llevarme bien. Entonces empecé a contar mentiras de papá, milicia y tal. Y entonces ya les caí bien. Y luego se pusieron a hablar por teléfono con gente de la policía. Ajá. Y claro, y cuando llegué a la comisaría, yo no me lo esperaba. Estuvimos todo el viaje hablando, ¿no? Los tíos me hacían preguntas de cuánto gana la policía en España. Y decían, a llevarnos bien. Y llego a comisaría y estaban todos ahí esperando, ¿no? Entonces, a ver, esto era en 2008, ¿no? Expectación. Claro, esto era en Cosa 2008. rara en esa época. Sí. Bueno. Hay que comprender que yo tengo una foto fija de Rusia. Yo viví en Rusia entre 2008 y 2011-12. Entonces, sé cómo eran las cosas entonces. Ahora probablemente después del Mundial han visto muchos extranjeros y estamos acostumbrados, ¿no? Pero claro, Sí, en yo general. llegué ahí y ya te digo, era como si hubiera aterrizado Alf. Estaban todos ahí esperándome, todos. Yo recuerdo que estaba en la parte de atrás del coche de policía y todos en la ventanilla así mirándome. De fotos, pidiendo autógrafos. Fotos me hicieron luego. Entonces, abrí la puerta y entró un tío que no parecía policía, sino todo lo contrario, y me dice, ¿Do you speak English? Y digo, hombre, por fin, ¿no? Pues puedo por lo menos explicar mi historia. Ujú. Y digo, yes, y me hace así y se va. Y digo, pues nada, me queda igual. La segunda llamada la hice cuando me metieron en una celda. Directos. Sí, con un armenio borracho me metí en una celda y ya estaba la señora de limpieza y entonces como me dejaron el móvil, te llamé. La señora de limpieza se acercó y te dejó el móvil. No, yo tenía mi móvil. Ah, tenías tu móvil, Sí, no, sí. te lo... No me lo quitaron, Ajá. nunca. Y te llamé a ti y entonces claro me decías, ¿dónde estás? Y yo, pues, no lo sé, es que no sé. Claro, Exacto. yo no sabía cómo se llama ninguna calle, no sabía nada. Entonces te dije, no lo sé. Y estaba la señora de limpieza por ahí pasando la fregona y le dije, señora, bueno, es así, ¿no? Como, y vino y le pasé el teléfono, gracias a Dios, Exacto, gracias a Dios que exacto, fue buena mujer y colaboró, ¿no? Y te lo contó que estaba, luego lo supe con el tiempo, estaban Staras ahora y tal. Vaya Y, bienvenida. sí, y luego, pero eso sí, luego después de eso, como vivía ahí 3 meses más, cuando iba por allí, como ya me conocían, cuando pasaban los coches de patrulla, todos me hacían ¡ping, ping, Spanish! Y yo saludaba, ¡ey! Y ya era querido, ¿no? Era querido, te sentías más seguro en el barrio, ¿no? Sí. Estados Unidos te recibió muy diferente. Ya también en otra época. Con más indiferencia, con otra edad ¿no? y con más indiferencia. Con más indiferencia, en el sentido de que, por ejemplo, ya te digo, en Rusia, si eres español, nadie piensa que soy español, o sea, pues hay mucha gente que se parece a mí, hay mucha gente del Cáucaso y todo ese rollo, y nos parecemos. Y no es que te miren por la calle, ¿no? Solo otra cosa. Sí, pero no es que nadie te pare a mirarte por la calle. Tú conoces gente negra en Rusia que hace, no sé ahora, pero hace 10 años yo he ido con ellos y los paraban por la calle, les hacían preguntas, etcétera, porque era una cosa muy poco común. Sí, eso ha Por lo cambiado menos en bastante. Samara. Ha cambiado Por lo bastante. menos en Samara, incluso no te digo en Moscú o San Petersburgo, que son ciudades más, Ujú. con más presencia internacional y tal. En Estados Unidos no le importas a nadie en ese sentido, o sea, es que puede ser español como puede ser San Marino, ¿sabes? Hay una cosa que es mentira, es que mucha gente piensa que en Estados Unidos, no sé, la gente es tonta y no sabe dónde está España y cosas así, eso no es verdad. Está muy extendido ese mito. Sí, es un mito que no es verdad. Tú vas a un sitio y dices, soy de España, y la gente sabe más o menos dónde está y tiene una idea, la gente sabe cosas, coño. Pero no les interesa demasiado, o sea, no te van a hacer preguntas, también es por algo cultural, porque no tienden a meterse en la vida de las personas que no conocen, ¿sabes? Ujú. Digamos que en Rusia es más como en España, o sea, si en España viene alguien nuevo y todos son preguntas. Te van a sacar el DNI, te van a preguntar No. cuántos balcones tiene tu piso y... 90 cosas. Y qué saber ¿Cuánto tienes en tu cobras? empresa. Enseguida, o sea, a los 5 minutos la primera pregunta es ¿y cuánto cobras? Eso en Estados Unidos será Eso en una Estados pregunta Unidos prohibida. No se habla, eso no se habla, pero al igual que eso, otras muchas cosas se consideran personales, ¿no? Ujú. Y no, es una mezcla de eso y de indiferencia, porque de verdad es que hay tantos extranjeros que no les llama la atención. Estoy asando. Vamos a dar una vuelta por aquí, por el Parque Central. ¿Y a ti qué te parece más interesante, Rusia o Estados Unidos? Rusia.
¿Tú te acuerdas del tema aquel de cuando te fuiste al Volga a bañarte y tal? Sí, no era en el Volga, Fue en el Tatianka. En el Tatianka, es verdad, un afluente raro. ¿Cómo fue aquello? Yo jugaba al fútbol los fines de semana con un equipo del microrrayon donde vivía al principio. Y bueno, ya había pasado tiempo, pero seguía jugando con ellos y tal. Y un fin de semana jugábamos en casa y otro fuera. Entonces nos tocó en una ciudad que está cerca de Samara, que se llama Novakuisev, que ahí la gente está menos acostumbrada o estaba menos acostumbrada a conocer extranjeros, ¿no? O sea, si tú eres del centro de Samara o conocías a alguien del centro de Samara, era más posible que hubiera ido con sus padres, yo que sé, a París o cosas así, ¿no? Entonces no les sorprendía tanto, pero gente de por ahí sí. Y estábamos bañándonos, era en verano, hacía mucho calor, ahí puede hacer mucho calor. Y me acuerdo que me estaban haciendo preguntas de España, la gente del equipo, y se iba acercando una mujer que estaba ahí cerca, se iba acercando poco a poco, ¿sabes? Así nada más que con la nariz y los ojos para afuera. Tiburón. Sí, o hipopótamo, porque era más así de tan. Y entonces ya había un momento que la tenía muy cerca, claro, ya le digo, ¿qué quiere usted, no? ¿Qué pasa? Y me dice, ¿eres español? Le digo, sí. Y me dice, ¿te puedo tocar? Claro, le digo, ¿dónde? Y me dice, en la mano. Y digo, sí. Y le di la mano y me la acariciaba. Claro, esto me imagino, quizás suena un poco en plan de, no, lo oye un ruso ahora, igual piensa, no somos así. Esto me ha pasado, quiero decir. Había gente que de verdad te tocaba porque, no sé, porque era como que eras algo que jamás habían visto. Entonces esas son cosas que tal vez se han perdido ahora, porque ahora está mucho más abierto, ¿no? Todo. ¿Y está el estereotipo de que los rusos son muy fríos? ¿Son más fríos que los americanos? No más fríos, quizá son diferentes. Quizá lo que pasa es que los rusos en el primer contacto sí que sean un poco más fríos, pero cuando los conoces se abren más. O en menos tiempo puedes conocerlos mejor o te hablan de cosas más personales, y sin embargo los americanos en ese sentido son un poco más superficiales, ¿no? O son más cerrados. Sí, o sea, es muy típico que el ruso dice que el estadounidense es como muy superficial y tal, lo mismo que el español dice los franceses, por ejemplo. El estadounidense de salida sonríe mucho y tal, o te puede hacer muchos comentarios que un ruso no te haría, y todos son preguntas en plan de ¿qué tal tu día? y qué no sé qué y tal, pero realmente no les importa. O sea, son preguntas muy superficiales porque es un poco como el guión que hay en la sociedad, ¿no? O sea, tienes que hacerlas, es parte del día a día. ¿Te parece más como España o...? España, o al menos Valencia, yo creo que es una mezcla. Es más como que hacen el tipo de pregunta de Estados Unidos, ¿no? Pero es según le pilles de humor. Sí. Porque realmente a veces sienten. Hay interés, a veces no. No, yo creo que realmente lo sienten aquí. O sea, pero realmente si les apetece te la hacen. Yo qué sé, tú aquí vas a Valencia y le dices... entras a una panadería y te pueden decir, príncipe, ¿qué quieres? ¿Qué te pongo, mi rey? Y tú le dices, exacto, dame eso. Y entonces le dices, ¿pero cuánto vale? Y el precio está ahí, no lo has visto, y te dice, ¿qué pasa? ¿Que eres tontito o no tienes ojos? Entonces es una mezcla de Rusia con Estados Unidos, pero es más sincero en el fondo, ¿no? En el tema de la seguridad, ¿notaste el cambio al llegar a Estados Unidos? Es más inseguro, yo creo. Sí, yo... En Samara diría que podía caminar por la noche con más seguridad de la que puedo caminar en Washington o en Albany. Quizá Nueva York ciudad parecido porque me parece más segura, pero en Samara digamos que hay otros peligros, ¿no? O sea, en Estados Unidos es un peligro más aleatorio. Esto puede pasar a ti o a cualquiera. En Samara, si tienes un problema es porque te han fijado como objetivo, porque no sé, pues porque eres morenito, por esto, por lo otro. Entonces es distinto, el tema del peligro que percibes yo creo que es un poco distinto, o así lo veo yo, ¿no? ¿Y has trabajado en Estados Unidos y has trabajado en Rusia? ¿Qué tal las relaciones laborales? ¿Cómo es? Pues claro, esto también es muy personal, es donde trabajes y con quién trabajes, ¿no? Pero yo diría que en Rusia se veía un poco más como la época soviética aún, en el sentido de que estaba muy jerarquizado, ¿no? Y había la jefa y la madre de la jefa, que también era jefa, eran intocables y lo que ellas dijeran iba a misa, ¿no? Mientras que, y la manera de decirlo era mucho más brusca, mientras que en Estados Unidos te dicen las cosas más suaves, pero sin embargo las repercusiones son más duras, ¿no? Digamos, por ejemplo, que te despidan en Rusia es más complicado, o sea, te pueden decir cosas muy fuertes a la cara, hablarte muy mal, pero no te van a despedir. En Estados Unidos, sin embargo, se guardan las cosas que no les han gustado y luego te van a llamar y te van a decir, creemos que no eres feliz aquí. Y que sin embargo, no sé, en otro lugar conseguirías encontrar eso que aquí no estás encontrando. Y
puedes recoger tus cosas, seguirte en 5 minutos. Es así, ¿no? Es un poco la diferencia que veo, ¿no? Diego, tú eres licenciado en Historia, Sí, técnico superior en Turismo. sí, Ahora mismo vas a ser licenciado en Traducción e Interpretación. algún día. Y además tienes una maestría de enseñanza de castellano como lengua extranjera. Sí, Dicen que no es poco, ¿eh? ya. Para lo que cobras luego, ¿sabes? Eso te quería preguntar. Dicen que Estados Unidos es la tierra de las oportunidades con esa cantidad de títulos. A ver, es el mercado, quiero decir. Realmente en Estados Unidos yo ganaría más dinero si fuera, no sé, algo manual, no sé, un mecánico muy bueno, quiero decir, pero porque es el mercado que lo impone, ¿no? Luego también en el área en el que yo estoy, yo no soy ciudadano, entonces en el área en el que yo estoy hay muchos trabajos que están acotados a los ciudadanos, entonces no puedo optar a ellos, aunque sean lingüísticos. Y el país de las oportunidades, digamos que Estados Unidos es fácil conseguir un empleo, lo que no es fácil es conseguir un empleo donde te paguen bien, pero conseguir trabajo es muy fácil. O sea, comparado con España. Rusia también es fácil, relativamente, ¿no? Comparado con España. Y aparte de todo eso, además fuiste boxeador un tiempo, ¿no? Sí, yo competí durante 10 años. Estuve en el equipo autonómico de Valencia, de la Comunidad Valenciana, campeonatos de España, cosas así. Sí. ¿Recuerdas lo que te pasó con el ojo en Rusia? Sí, que tuve una lesión. Mucha gente me pregunta sobre la sanidad en Rusia. Ajá. Aquello fue un poco peculiar. Sí, claro, porque, a ver, nosotros teníamos 20 y algo años, entonces 20 y pocos, tampoco tienes problemas, ¿sabes? No es como si ibas en plan de, uy, tengo artritis ya, ¿sabes? Y tienes que ir muy de común al médico, entonces no era algo que no conocías y realmente la sanidad rusa me pareció no muy buena. Por lo menos peor que la estadounidense, ¿no? Sí, pues es algo que Sí. se suele decir, suele criticar bastante la Sí, sanidad estadounidense. pero bueno, realmente yo creo que Rusia a mí me parece un país más capitalista que Estados Unidos en ese sentido, o que ayuda menos a la gente necesitada, te digo de verdad. Pues en España se tiene la idea de que en Estados Unidos si no tienes dinero te estás muriendo en la calle, ¿no? Y los dejan ahí morir como perros, y eso no es verdad. En Estados Unidos te tienen que atender por ley, o sea, nadie te puede dejar morir. Luego te van a pasar una factura, pero no la pagas. El tema está en que si no la pagas te afecta el historial crediticio, no te van a dar, no sé, una hipoteca, te va a costar comprarte un coche, etcétera. Pero claro, si tampoco puedes tener un seguro médico que viene a ser más o menos lo mismo que estás pagando por la seguridad social proporcionalmente con el sueldo, tampoco te vas a comprar una casa, ¿no? Entonces es un poco por lógica, no es, probablemente el sistema de España sea mejor si es sostenible, pero el de Estados Unidos no es tan cruel como se pinta aquí, ¿sabes? Y el de Rusia sí que me pareció muy cruel en el sentido de que yo he visto la sanidad pública en Rusia y es muy, muy mala. Y bueno, luego los médicos, pues tú has estado conmigo en las consultas, o sea, yo tenía roto el hueso que separa la nariz del ojo y le dije al tío, bueno, y debería tener cuidados y boxeo, cuando debo esperar, y me dijo... No, lo preguntaste en plan Oliver. ¿Podré volver a jugar al fútbol? Sí, no me acuerdo, hace muchos años, ¿no? Y el tío me dijo, tú esquiva y si tienes mocos, escupe. Y escupió ahí, para darme una demostración práctica, ¿no? de cómo se hacía. Y bueno, aparte de eso he estado en hospital con gente que conozco que me quisieron enseñar cómo era, ¿no? Fingiendo que era un estudiante de medicina y lo he visto de dentro. Y no está muy bien la sanidad allí. Si tienes mucho dinero, claro, si eres un oligarca, imagino que está muy bien. Pero si eres una persona normal, lo tienes mal. ¿Qué es lo que más te chocó? Si tuviste un choque cultural fuerte en Estados Unidos y en Rusia, ¿qué es lo que más te impactó? En Estados Unidos yo creo que el tema del transporte público, porque cuando llegué al estado de Nueva York no me convalidaban mi carnet de conducir de España y tardé tiempo en sacármelo y dependía del autobús y de eso, y es muy malo. El sistema de transporte público en España y en Rusia es mejor que en Estados Unidos, ¿no? Pasa con más frecuencia, pasa más horas, dependes menos de él porque las ciudades allí son muy grandes, hay mucha casa unifamiliar, entonces donde viven 100.000 personas allí, aquí vive 1 millón. Entonces si quieres caminar, tienes que caminar mucho tiempo. En Rusia lo que más me chocó pues sería probablemente eso, ya te digo, el impacto que les causaba cuando sabía que eras español. Me chocó un poco la indiferencia que había en general o la falta de empatía que había
entre vecinos, entre gente de la misma zona, ¿no? Como que no se preocupa mucho por los demás. En España veía más comunidad, o sea, yo hasta este momento solo conocía España y veía que había como más, las cosas eran más comunes, ¿no? En Rusia, en ese sentido, no son fríos, pero sí que van a la suya, o sea, no les preocupa de que te pase algo, o si te pasa algo piensan, bueno, es tu problema. Eso sí que me chocó un poco, me lo esperaba, sobre todo siendo un país que había sido comunista, me lo esperaba más social o más unido. Muchas veces existe ese pensamiento que los rusos odian a los americanos, y a ver, desde el punto de vista de las noticias, de lo que es los medios de comunicación, sí que hay un poco un odio, pero el rollo de los americanos son así, son tontos, no saben nada, hay mucho racismo, o sea, lanzan sus pullitas. Pero luego a nivel social es verdad que sí, hay una gente, hay un tipo de personas que no les gusta lo americano, pero en general están súper americanizados. ¿Cómo se lleva en los Estados Unidos la relación con Rusia? ¿Existe o también es un poco de paso, de realmente no nos importa? Pero hay una diferencia, en Estados Unidos hay muchos rusos y en Rusia hay pocos estadounidenses. Entonces digamos que es más fácil conocer a un ruso en Estados Unidos y hacerte una idea o poder tratar a alguien de verdad y romper el estereotipo y conocer a la persona, ¿no? Dicho eso, pues mi mujer, que es estadounidense, la experiencia que tuvo fue bastante positiva. O sea, realmente la gente, cuando sabía que ella es estadounidense, hija de tailandeses, entonces tampoco, claro, un estadounidense puede ser cualquiera, y un ruso también, no tiene que ser el típico rubio que piensan aquí, puede ser cualquiera. Y cuando la gente sabía que era estadounidense, pues mucha curiosidad y bastante amabilidad. Típico que coges un tren y vas ahí en el tren que van 6 personas en las literas, y la gente sabe que es de Estados Unidos y muchas preguntas, pero compartiéndole la comida, compartiéndole el té, etcétera. O sea, tuvo experiencias positivas. Claro, luego hay gente, yo creo que en general en Rusia, por lo menos la gente que yo he conocido que tiene más resentimiento contra Estados Unidos, suele ser gente que es más culta. Gente, no sé, o que está ya en un nivel social alto, o que por lo menos es gente que ha estudiado mucho y tal, entonces tiene como el patriotismo más asentado. Y hay cosas que les duele, ¿no?, del trato con Estados Unidos. Y en Estados Unidos pasa lo mismo, ¿no? Hay gente, yo conozco gente que tiene mucho estereotipo negativo contra Rusia, sobre todo un poco acrecentado con el tema que hubo con las elecciones y todo ese rollo. Y realmente hoy es mucha mentira de cómo Rusia, y más que mentira, falta de conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay es mucha ignorancia mutua, ¿sabes? Entre la gente que no se gusta hay mucha ignorancia mutua. Suele ser gente que se informa, porque claro, si no te informas tampoco te importa demasiado. Suele ser gente que ve las noticias o que busca noticias y tal, pero tampoco gente que haya estado en el otro lugar. Y casualmente mi hermano estaba paseando por este parque. Hombre, hola, Rombiro. ¿A ti qué es lo que más te gusta de los rusos? A mí el uniforme de Aeroflot. Para ti, Diego, ¿qué es lo mejor de Rusia y de los rusos y lo mejor de Estados Unidos y los estadounidenses? Vale, bueno, lo mejor de Rusia yo creo que es la gente. Los rusos, de verdad que en general vale mucho la pena conocerlos, y suelen ser muy hospitalarios, del mismo modo en que no se preocupan, como he dicho, no se preocupan demasiado por un problema que no es el suyo, un poco más por miedo, ¿sabes? Y quizá un poco como, o cuando yo estuve, por el recuerdo de los 90 y de toda aquella época. Sin embargo, cuando te conocen, te lo dan todo. O sea, yo conozco mucha gente en Rusia que apenas te ha conocido, te dice, oye, puedes dormir en mi casa, ¿qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? Comparten contigo la comida, la bebida, te invitan a cosas, o sea, son muy hospitalarios. Y lo ves en muchas cosas, eso. Y de Estados Unidos, yo creo que lo mejor que tiene como persona que llega desde fuera es probablemente las posibilidades. De Estados Unidos, en ese sentido, si llegas desde fuera, probablemente tenga más posibilidades laborales, más posibilidades de reinventarte. Si no te ha ido bien por un camino, pues te haces otra cosa, ¿sabes? Yo he conocido a gente que era profesora de español y de repente se hizo algo que no tiene absolutamente nada que ver y le ha ido muy bien. Tiene muchas posibilidades en ese sentido. Creo que la respuesta está casi clara, pero ¿tú a dónde recomendarías emigrar? ¿Entre Rusia y Estados Unidos? Sí. Alemania. No, ahora en serio. No, yo lo que recomendaría es que la persona que quiera emigrar sea consciente de su situación y de sus posibilidades, vaya donde vaya, ¿no? Porque muchas veces la gente tiene un poco pájaros en la cabeza y no se da cuenta de lo difícil que va a ser en cualquiera de los dos sitios. Es decir,
Si quieres ir a Rusia o a Estados Unidos, tendrías que plantearte, ¿hablo el idioma? Porque eso me va a ayudar mucho. O sea, sin el idioma está bastante perdido. Más en Rusia que en Estados Unidos. En Rusia es más complicado si no hablas ruso que en Estados Unidos si no hablan inglés porque hay más inmigrantes, entonces te puedes meter en una comunidad. ¿Qué red de contactos tienes, no? ¿Tú conoces a alguien en Rusia? Yo me fui a Rusia porque te conocí a ti, pero si no, no hubiera ido probablemente. Tienes que tener a alguien que te apoye, que te dé ese primer paso. Tienes que pensar también qué sé hacer, o sea, cuál es mi trabajo, cuál es mi profesión, se demanda, quién me va a dar trabajo. Son todos esos tipos de preguntas las que tienes que hacerte antes de decidir si emigro o no emigro, yo creo. Bueno, Diego, sé que no vas a volver a Rusia, me da mucha pena. Después de publicar este vídeo no vas a poder volver a Rusia. ¿Seguro? Yo creo que no. ¿Quieres decir algo en tu defensa? Mira que tengo $10 aquí. Que nadie se sienta ofendido por ninguna opinión que haya dado, son mis opiniones subjetivas. Yo tengo un recuerdo de Rusia desde 2008 a 2012 que tuve que volver a por unos papeles, y de Estados Unidos es un recuerdo más reciente porque vivo ahí, pero vamos, que son mis opiniones subjetivas y que de mi opinión a la realidad pues hay el mismo trecho que de la opinión de cualquiera a la realidad, así que espero que nadie se sienta ofendido, vamos. Ya lo has dicho, podéis bajar el arma. Diego, muchísimas gracias por participar. ¿A ti? La próxima vez nos vemos en Washington. Cuando quieras. ¿Nos cuentas algo de la historia de la ciudad, alguna cosa así? Cuando quieras. Bueno, y a todos vosotros, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Muchísimas gracias a los Patreons. Y si queréis contactar con Diego, Diego no quiere. Pero puede despedirse. No es que no quiera, es que no tengo Instagram ni nada, pero a través de Luis seguro que llegáis a mí. Bueno, hasta luego.